La paz de Dios y la gracia del Señor Jesucristo sobreabunden en el corazón de todos mis hermanos y amigos. Reciban un cordial saludo y un abrazo en Cristo Jesús. Les invito a que se suscriban al canal de YouTube y activen la campanita de notificaciones y sean los primeros en recibir estos hermosos temas con el enfoque de la verdad. Hoy veremos ¿qué es realmente el paganismo? ¿Es bueno o malo? ¿O es oscuro y diabólico? Es muy necesario, amigos, que le dedique unos minutos a estas publicaciones y te vayas documentando para tener una idea del tema en cuestión. Y así vayamos robusteciendo el conocimiento que tarde o temprano te va a servir. Es importante. Escucha con mucha atención. Estamos ante un tema muy amplio y diversificado, y con una serie de aristas polimáticas que conviene profundizar. Pero trataré de resumirlo de la mejor manera posible. Fíjate, mucha gente, sobre todo religiosa, tiene un concepto errado del paganismo que no corresponde a la realidad. Por ello, conviene someter este término a un examen minucioso. Algunas personas asocian el paganismo con lo primitivo y lo antiguo. Y sí, están en la razón. Otros lo asocian con lo malo, lo perverso y lo oscuro. Pero no en todos los casos. Otros lo asocian con lo diabólico. Y sí, por una parte, pero no en todos los casos. Y otros, al escuchar el término pagano, lo desechan inmediatamente pensando que los puede contaminar. Entonces, conviene revalorar este concepto. Te explicaré. Pon cuidado. El hombre, por ser dicotómico, o sea, formado por un cuerpo físico y un alma espiritual, no se ha conformado por llevar una vida simple material, no. Ha necesitado, desde un principio, aferrarse a una creencia que le haga pensar en la existencia de un ser superior, místico y con poder. Pues esto le ofrece una vida con un objetivo de mayor seguridad. Esta es su innata naturaleza. Y en vista a esta necesidad, ha creado un sinónimo de ideas dogmáticas que han guiado su vida y su existencia. Entonces, veamos algo muy importante de conocer. Es que por medio del paganismo fueron creados muchos dioses. Esto es, para todo tipo de fenómenos, esferas y creaciones naturales. Por ejemplo, tenemos el dios del mar, el dios del trueno, el dios de la lluvia, el dios de la tierra, del viento, del fuego, de la noche, etc. Asimismo, se crearon dioses de los peces, de las aves y de los animales, como son los gatos de Bastet, los carneros de Hnum, las vacas de Hathor, los halcones de Horus, los ibis y baubinos de Tot, los cocodrilos de Sobek, los peces de Set, los chacales de Anubis, los escarabajos de Jeper, los toros de Apis, etcétera, etcétera. Y podríamos mencionar muchos más motivos. Pero
Todo esto generó diversos tipos de creencias en muchas regiones del mundo, como lo son el celtismo, el druismo, el helenismo, el kemetismo, el odinismo, el asatru, el chamanismo, el báltico, el vasco, el sikhismo, el hinduismo, el lamaísmo, las saturnalias, los celtas, el budismo, el wicca, el dodecateísmo, etc. Sin embargo, quiero puntualizar que algunas de estas creencias no llevan en sí algo malévolo o diabólico. No, sino que constituyen el hecho de creer en una o varias entidades a quien atribuirle el poder y la dirección de las cosas. ¿Te fijas? Pero es aquí donde el enemigo introdujo el mal, creando un paganismo diabólico, donde en sus ritos ofrecían ya el sacrificio de personas o animales. Las invocaciones malignas, posesiones demoníacas, hechizos, maldiciones, muertes colectivas, encantos, salaciones, etc. Y fue por esto que nacieron una serie de sincretismos religiosos, que generaron una hibridación de estas tradiciones, tanto culturales, místicas o religiosas, convirtiéndolas en tradiciones heterodoxas. Y de esta manera, ya transformadas, las pusieron a sentar en una esfera social, estatal y religiosa para darles otro matiz y carisma, y que fueran más tolerables, como han hecho en la mayoría de fiestas paganas que las han cristianizado. Por ello, aclaro que el paganismo no en todos los casos ha sido malo o demoníaco, porque nace del deseo de confiar y servir a un ente superior para canalizar sus vidas. Pero lo malo es que con esto han creado un politeísmo masivo, totalmente errado y alejado de la verdad. O sea, lleno de figuras y de ideas totalmente imaginarias que alejan a los miembros de la verdad. Ahora, de aquí inicia, en medio de todo este paganismo, la religión cristiana, pues en el siglo IV de nuestra era fue la gran apertura del cristianismo, y esto a partir del año 313, cuando Constantino, mediante un edicto, llevó a cabo la aparición de la religión cristiana. Esto dio lugar al gran proceso de cristianización por medio del Imperio Romano. Sin embargo, como era de esperar, al principio tuvieron resistencia de parte de varios personajes como los pagus, que no querían dejar sus antiguas costumbres y deseaban a seguir aferrados a sus dioses familiares. Pero pasó el tiempo, y más tarde el cristianismo se fortaleció de tal manera que con los años se llegó a prohibir toda invocación a dioses falsos, y eran severamente castigados quienes infringían esto. Entonces, el término pagano lo podemos definir como toda persona que no cree en ninguna religión monoteísta abrahámica, o sea, en el cristianismo, judaísmo o islamismo, sino que está enfocada en la creencia politeísta o alinista de un sinnúmero de dioses, sean indígenas, nativas, aborígenes o naturales, que los aleja definitivamente del verdadero y único Dios de toda la gloria. Sin embargo,
Debemos ser consecuentes y superar todos los prejuicios que hemos venido arrastrando por años, de que todo el paganismo es tan oscuro. Pues hoy, en la actualidad, existen tantas tradiciones paganas que nos vemos inmersos en ellas, y todos las identificamos, pero de ninguna manera nos contaminan. Solo te pondré una de ellas: el Día del Amor. ¿Quién no ha visto cómo se representa el Día del Amor? Creo que todos lo sabemos. Fíjate, Cupido proviene de la mitología romana. Era el dios del amor, que se le representa como un niño semidesnudo con alas y armado con arco y flecha, hijo de Marte y Venus. Y este tenía la misión de observar cuando dos personas, hombre y mujer, se veían. Y Cupido los flechaba, dando origen al amor a primera vista. Y tanto él como ella quedaban fascinados de conocerse. Y el mito indica que habían dos tipos de flechas: una de oro para infundir el amor y la otra de plomo para infundir la indiferencia. ¿Te fijas? Y la pregunta que surge: ¿esta creencia pagana es diabólica? No, solo es una fantasía mitológica inofensiva que dio lugar a una fiesta donde muchas personas celebran el Día de la Amistad. Es como los cuentos, que son fábulas inocuas e inocentes. Y concluyo: existen en el mundo una diversidad de fiestas y tradiciones paganas, como el Día de la Madre, el Día del Padre, las piñatas, los cumpleaños, el Día de la Amistad, la Navidad, el Año Nuevo, el mes cívico, la Semana Santa, los carnavales, etcétera, etcétera. Pero al verdadero cristiano no lo afectan ni contaminan su fe. Por ello, vivamos tranquilos y en paz, sirviendo y alabando a Dios y a su Hijo amado Jesucristo, y obtendremos la salvación de nuestras almas. Amén. Espero entonces que esta reflexión te sea de utilidad y que Dios te bendiga.